Y abrimos como cada 2 semanas este espacio de asesinos con nuestro escritor, colaborador del programa, escritor y criminólogo Antonio Trujillo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Pues vamos a ir desgranando un nuevo capítulo de ese trabajo literario, de ese libro que sacaste al mercado ya hace unos meses, Crímenes que estremecieron, asesinos, crímenes que estremecieron a España, y que tenemos ahí la portada de este trabajo. Cada 2 semanas vamos pues adentrándonos en un capítulo, y hoy le toca el turno a Dámaso Rodríguez Martín, más conocido como el Brujo, que podemos considerar como el asesino más célebre, más temido de las Islas Canarias, del pasado siglo, porque nació y falleció en el siglo XX. Concretamente en el 91, En el 91 falleció, si no me equivoco. efectivamente. Bueno, por suerte podemos decir que quizá el más célebre también, porque no hay muchos conocidos de allí, ¿no? Ajá. La historia de este hombre empieza a ser conocida en el año 81, y Dámaso era lo que vulgarmente conocemos como un mirón. Sí, un bueye. Exacto, Sí. le gustaba irse era una persona de monte, que siempre le decían los vecinos de allí, ¿no? Y se iba al monte a ver cómo las parejas de jóvenes Intimaba. se iban allí en los coches Sí. a intimar. Y bueno, hasta que un buen día decidió que quería ir un paso más allá. Sí. Y a una de esas parejas a las que estaba espiando, pues se acercó al coche, aprovechando la oscuridad y el momento que estaban despistados, y mató al chico y agredió sexualmente a la chica. A la chica. El origen de este asesino canario es un origen, tengo entendido, de una familia muy humilde, pero sus padres se preocuparon e inculcaron a sus hijos educación. O sea, estaban muy preocupados porque sus hijos fueran unos hijos, pues, que tuvieran un porvenir, que tuvieran una educación. Pero este, desde muy temprana edad, demostró ser bastante rebelde, cometió hurtos, a pesar de que luego entró incluso en la Legión, ¿no? Entró en el ejército. Efectivamente, cuando era de joven empezó con pequeños robos, como dice, incluso fue detenido con 17 años. Fue un adolescente, digamos, problemático. Sí, pasó incluso un año en un centro, y luego al salir, pues como dices, se alistó en la Legión, que incluso llegó a ser cabo. Llegó a ser cabo incluso, o sea que ascendió. Sí. Hizo una corta, pero bueno, ascendió. Exacto, a nivel militar. Si no me equivoco, estuvo alrededor de 3 años en 3 años en la Legión. Ajá. Como digo, llegó a ser cabo, y luego cuando se licenció, pues regresó a Tenerife, y bueno, y comenzó ya su etapa más negra, ¿no? Más oscura. Andadura profesional. ¿Se le atribuyen más crímenes al Brujo? Sí, por este crimen del que hemos hablado, pues fue condenado a más de 50 años de prisión, y a los 10 años pues tuvo un primer permiso penitenciario, hay que decir, en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la prisión, y fue en ese permiso cuando decidió no volver, y bueno, y mató a 2 personas más, que eran dos jubilados, una pareja de jubilados alemanes que estaban haciendo senderismo por el monte en Tenerife, y bueno, se organizó una batida, pues bueno, a una escala que nunca antes se había vivido en Tenerife, porque además coincidió con el carnaval. Sí. Y lo que no querían las autoridades, que saliera de esa zona montañosa y que se pudiera refugiar, a lo mejor disfrazado en algún pasacalle o algo, o incluso, ¿no?, atacar a más personas, porque bueno, parecía que estaba desbocado, ¿no? Esta casa tiene también su importancia dentro de esta historia de la crónica negra, ¿no?, de las Islas Canarias. Pues si no me equivoco, esta fue donde lo localizaron finalmente, y donde aquí murió. Se refugió. Se refugió en una de esas batidas que hizo la Guardia Civil junto a la Policía Nacional. Hay que reseñar que el que era si no me equivoco, entonces todavía era el gobernador civil de la isla, pues dijo que nunca antes habían colaborado la Guardia Civil y la Policía Nacional al nivel en que colaboraron para encontrar a Dámaso. ¿Y lo del sobrenombre del Brujo, a qué se debe? Pues el Brujo fue porque, como bueno, era tan buen conocedor del monte, este hombre se dedicaba a robar en cabañas o en casas de caza, que bueno, algunas estaban abandonadas y otras pues eran
iba la gente cada cierto tiempo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuando los propietarios se daban cuenta de que había robado en una, pues poco tiempo después quizá había otro que se daba cuenta que robaba en otra a muchos kilómetros, muy poco tiempo después, ¿no? Entonces decían que podía desaparecer y aparecer en cualquier punto de la cordillera. O sea, que se creó como una especie como de leyenda, ¿no? Evidentemente sin una base, ¿no? No, por supuesto. Pero al final, bueno, en una redada, pues acabaron con su vida, ¿no? Él, de todas formas, tengo entendido que en una redada anterior intentó autolesionarse, intentó dispararse, pero que no consiguió acabar con su vida, y fue en una segunda batida donde ya acabaron con su vida. Bueno, según la fuente de la que se tomen los datos, Sí. más o menos se puede hacer uno un pequeño lío, porque a mí me pasó buscando información sobre esto y no eran batidas diferentes. En esa casa que hemos visto, esa casa que hemos visto antes, cuando lo tenían acorralado, la Guardia Civil, bueno, cuando fueron a por él lo recibió directamente a tiros y bueno, lo tuvieron sitiado hasta que una de las veces se escuchó un último disparo y muchos minutos después, cuando veían que no se escuchaba ninguno más, pues uno de los guardias se acercó a la casa y vio que se había suicidado. Llegó a tener hijos incluso. 2 hijas. 2 hijas. 2 hijas. Bueno, pues Dámaso Rodríguez Martín, el Brujo, nacido en el año 1944 y fallecía en 1991 en esa batida donde participaron policía, Guardia Civil. Desde luego tenía una cara que daba miedo, ¿eh? Y después de lo que hemos contado. Pues Antonio, muchas gracias por venir al programa. Nos vemos en 2 semanitas por aquí, por Málaga TV, con un nuevo capítulo de España, asesinos, crímenes que estremecieron a España. Gracias a ti, Diego. Muchas gracias.